El ojo de la cultura. La voz y la imagen de los artistas hispanoamericanos en el mundo. Con la conducción de Enrique Sátara. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy quiero anunciarles el inicio de un nuevo formato de El Ojo de la Cultura, no permanente, sino un programa que vamos a hacer aproximadamente una vez por mes, con un formato un poco más amplio, con un tema específico para desarrollar, con 4 invitados que conformarán un panel y con un coordinador específico invitado para cada una de esas sesiones. La primera sesión con la que vamos a comenzar se va a llamar Mujeres escribiendo hoy, un tema sin duda de mucha actualidad. 4 escritoras de origen de lengua española y que están actualmente en actividad con obra publicada, van a debatir las dificultades o las ventajas que presenta la situación de ser mujer escribiendo en el día de hoy, en la situación actual del mercado cultural y del campo cultural. Este programa va a tener la posibilidad de que ustedes, mientras nosotros hablamos, o mientras nuestros invitados hablan en el programa, podrán comunicarse con ellos a través del chat de Facebook Live de ZTR Radio, que es por donde estamos emitiendo en este momento, y ellos estarán allí presentes, las autoras estarán allí presentes para contestar las inquietudes o las preguntas o los comentarios que a través del chat puedan hacer ustedes quienes están en este momento mirando este programa. Bueno, no quiero intervenir más ya, simplemente darles la bienvenida a este nuevo ciclo y presentarles ya a Silvia Rodlisberger, quien se va a hacer cargo de introducir a las invitadas de hoy. Hola a todos, les doy la bienvenida a esta charla Mujeres escribiendo hoy, la primera de este nuevo ciclo de charlas del Ojo de la Cultura con moderadores invitados. Soy Silvia Rodlisberger, periodista cultural. Tengo un proyecto literario llamado Literary South. Y empiezo por introducir a las maravillosas escritoras que tenemos hoy. Tatiana Beca es de España, escribe relato, poesía, teatro y guión. También es actriz aficionada de teatro, ha publicado los libros de relatos Terroridades y recién acaba de publicar Hiperrealismo y otros cuentos. Bienvenida, Tatiana. Hola, gracias. Terroridias es el primero. Una Terroridias. palabra un poco extraña. Pami Rojas vive en Puerto Rico. Su primer libro de literatura ambiental para niños se llama Achú Achú Pirulo. Por este libro infantil, la autora recibió 2 premios del International Latino Book Awards. En 2018 publicó junto a otros autores el libro De Sombras y Claridad. Esta antología de cuentos es un proyecto de iniciativa comunitaria. Y en febrero de 2021 publicó el libro de relatos Historias para leer con T, con ediciones del Ojo de la Cultura de Londres. Bienvenida, Pami Rojas. Hola, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Ana Vidal es uruguaya, vive en Londres desde el 2017. Su primera novela, Frankfurt, Cruce de Caminos, obtuvo el premio de la Intendencia Municipal de Montevideo y fue publicada por Editorial Planeta. Publicó la novela Arrascaeta, Un voto clavado, con la misma editorial, y ha publicado cuentos en las antologías Las Horas Felices, El Palacio de los Ángeles, La Mirada Escrita, y en Londres aparecen sus cuentos en Navegantes 2 y en el blog El Ojo de la Cultura hispanoamericana. Bienvenida, Ana Vidal. Hola Silvia, gracias por invitarme. Y nuestra última invitada de hoy, Paloma Sosaya, es de México y vive en Londres. Ha publicado la novela Redención con la editorial Victorina Press y sus poesías han hecho parte de las antologías Maravilladoras Navegantes del Támesis. Paloma Sosaya, bienvenida. Hola Silvia, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí. Hola a todas. Bueno, quiero empezar por preguntarles cómo llegaron a la literatura y a convertirse en escritoras. Pues mira, yo la verdad que retomé la escritura porque de niña sí que escribía mucho. Me gustaba mucho escribir y leer. Y retomé la escritura como hace 6 años o así.
y fue un poco una cosa terapéutica, ¿no? Tenía una especie de crisis existencial y empecé a hacer talleres, pues por un poco de terapia, ¿no? Como una catarsis. Y desde entonces pues no he parado, he estado haciendo talleres con unos profesores de Sevilla, luego con Enrique y con El Ojo de la Cultura, y hasta ahora que estoy haciendo un máster en creación literaria. En fin, que ya una vez que me picó el bicho de escribir ya no me ha soltado. Pues yo, como llegué a la escritura, pues me encantaba escribir de pequeña también y leía mucho. En mi casa había una enciclopedia para niños que tenía poemas, cuentos, trabalenguas. Ahí leía desde Rapunzel, El Patito Feo. Nada, y en mi casa no se compraban tarjetas de felicitación, se hacían. Había como la creatividad, ¿verdad? Eh, Era rampante. Entonces después empecé a trabajar en publicidad como redactora y de ahí pues fui periodista de cultura, viajes, redactora, que siempre pues nada, he escrito mucho. Y así como para publicar libros, pues desde el 2016, cuando publiqué el primer cuento para niños, y ya de ahí en adelante, pues ya me lo he tomado un poquito más en serio. Bueno, yo llegué un poco tardíamente. Siempre me gustó mucho leer, por supuesto, y más que nada por eso me acerqué a un taller de literatura, pero digo, yo soy abogada y escribana, y este era un taller de escribanos, y me acerqué pensando que iba a hacer análisis de texto, bueno, porque me gustaba leer, y ahí empezaron a surgir las ganas de escribir, y luego me presenté a un concurso y el cuento sacó mención, y entonces dije, bueno, parece que entonces puedo escribir algo. Después hice mi primera novela, ganó también un premio. No es que todo dependa de los premios, pero cuando recién estás empezando es un poco como una validación, ¿no? Por lo menos yo la necesitaba. Y bueno, luego después he seguido en eso, pero intermitentemente, porque también por mi trabajo durante algunos años me tuve que alejar de la literatura. Y bueno, ahora desde que llegué a Londres me he vuelto a contactar con esa parte mía. Yo pues me enamoré de la palabra y de la musicalidad, del ritmo, cuando descubrí en la biblioteca de mi abuelo La vida de sueño de Calderón de la Barca, y me gustaba leerlo en voz alta. Yo comencé a trabajar como actriz desde muy joven, como a los 14 años, y trabajé como actriz por muchísimos años. Luego empecé a trabajar en el teatro, en la parte técnica. Llegué a Londres. He tenido realmente una vida como muy ecléctica, he tenido muchas vidas dentro de esta vida, y se me metió un libro adentro que es Redención. Yo también llegué muy tardíamente a la novela, siempre escribí poemas, pero de repente se me metió este libro, ¿no? Hace poco creció dentro de un muro de ladrillo en mi casa una hiedra que lo rompió, ¿no? Una hiedra así como un tronco así. Bueno, pues así igual creció este libro, que es mi novela Redención. Y bueno, así es que llegué a la escritura, en serio. Pero escribir poesía también es... Escribir poesía es increíblemente difícil, ¿no? Claro. Increíblemente difícil. Yo creo que mi prosa es mucho mejor que mi poesía, y es lo que quiero seguir escribiendo. Ahora me gustaría que nos contaran quiénes son sus personajes. Leí un poco sobre los diferentes personajes en los cuentos de Tatiana, y también, Ana, lo que tú me enviaste sobre tu primer libro y los dos personajes principales. Entonces, me gustaría que me contaran como quiénes son sus personajes, de dónde surgen los personajes de sus cuentos y novelas. Pues en mi caso,
en realidad casi todos nacen de la propia realidad, ¿no? Son personas pues, que están inspirados en personas que conoces, en situaciones que conoces, o son un compendio, ¿no?, de varias personas. Al final, muchas veces, para mí, mi manera de crear un cuento es decir, ¿qué quiero decir? O sea, tengo un mensaje, una pregunta que hacer, y a partir de ahí construyo, ¿no?, al personaje. Pues uno, por ejemplo, es una ciega que tiene muy mala leche, y la idea de ese cuento era un poco pues devolverle a las personas con discapacidad, ¿no? Que no, lo pongo entre comillas porque en realidad todos tenemos alguna discapacidad, devolverle su derecho a la maldad y a estar cabreados y a tener mala leche y a que no sean buenos, ¿no? O por ejemplo, otro es un artista muy narcisista. Ahí lo que quería era pues reflejar un poco las relaciones tóxicas o estas personas abusivas, ¿no? Y cómo una persona se coloca en una situación de una víctima y otra, o sea, y se deja abusar, ¿no?, por un abusador. Pues ahí me inspiré en personas que nos cruzamos todos los días, ¿no? Que hay personas que son así. Ana. Bueno, mis personajes surgen, sí, de la vida real, por supuesto, ya está todo inventado. Pero a veces son mezclas, ¿no? Es como una receta de cocina, vas poniendo un poquito de uno, un poquito de otro, y siempre un poco de uno mismo, ahí medio, a veces más evidente, menos evidente, digo, a veces en las facetas más negativas, más positivas. Pero mis personajes en general son los que me gustan más, creo que son los antihéroes, los personajes mínimos, los que pasan a veces inadvertidos. En mis novelas, sí, son personajes comunes, cotidianos, que bueno, les toca vivir o atravesar vicisitudes. Y en general, bueno, sí, me inspiro, la vida es tan rica que en general me inspiro un poco en la literatura. Cuando leo algo me dan ganas de escribir algo en respuesta a lo que leí, y bueno, y después ahí van surgiendo los personajes. Me gusta la analogía que haces es como una receta de cocina. Sí, sí, es que le pones un poquito de uno, otro poquito de otro, y para que no se den cuenta, capaz, si te leen de quién es, y bueno, y ahí más o menos lo vas manejando. Pami, no sé si nos quieres contar ahora tú. Sí, pues con todo esto del móvil, ¿verdad? Que la gente habla en todos lados, y nada más con escuchar en el supermercado, en la puerta de embarque de un aeropuerto, pues de ahí salen un montón de historias, y también puedo crear personajes, también de experiencias, ¿no? De lo que me rodea, pero como estaba diciendo Ana, o sea, pues se mezclan muchas cosas. De diferentes personajes que se crean, ¿no? Y de anécdotas, ¿no? Como tú dices, de anécdotas que te cuentan, de conversaciones, también te puede salir una historia, un personaje. Sí, pero a mí eso me parece curioso, porque muchas veces la gente te dice, ay, acá tenés una historia, de esto tenías que escribir, o mirá lo que le pasó. Y uno piensa, no me interesa nada contar esa historia. Capaz que No, nadie te puede decir de qué tienes que escribir. no, pero a veces Sí. historias que objetivamente parece que serían como muy interesantes. Paloma, no sé si ahora tú nos quieres contar. Bueno, yo veo o sea, es claro, es algo en común, que es como un tapiz, es hacer un tapiz el escribir sobre todo la narrativa, ¿no? Que creas un personaje de muchos personajes, una situación de muchas situaciones. Y, en fin, y además encuentras en esa amalgama que crecen los personajes. Por ejemplo, en mi novela los dos personajes principales son ellos, pero realmente representan el choque de dos culturas y el choque de razas y el choque de mundos, ¿no? Entonces, la novela, el trabajo se vuelve pues más grande que el tema cotidiano, ¿no?
que es lo interesante, es cuando sucede la magia del trabajo creativo, ¿no? Tatiana. Pues lo mismo, los personajes míos salen también de la vida real, de mezclar unas personas con otras, unos caracteres con otros, también de la misma literatura salen algunos personajes. O sea, estás leyendo una cosa y te inspira otra o algo parecido, ¿no? Y bueno, eso es lo que querer, por ejemplo, dar un mensaje o lanzar una pregunta y a partir de ahí, cómo construye un personaje para decir esto, ¿no? Y por ejemplo, una historia que viene en mi último libro, que es una ciega, pues con muy mala leche, y ese personaje está construido con la intención de devolverle a las personas con discapacidad su derecho a la maldad, ¿no? Que no por ser discapacitado hay que tenerte pena o eres un pobrecito, ¿no? Otro es eso, un artista que es una persona narcisista y abusiva y su musa, pues la víctima, ¿no? Para reflejar ese tipo de relaciones tan tóxicas, pues construyó esos personajes. Otros son unos chicos que se les va de las manos, ¿no? Un reto que le hacen bullying a un chaval y se les va completamente de las manos. Pues esa historia que tiene más personajes, ¿no? Que pase un cuento, no tiene varios personajes, pues están construidos también, ¿no? Con el carácter que tiene cada uno para que la historia vaya fluyendo, ¿no? Y dar el mensaje que quieres dar, que por una tontería se te va una cosa de estas de las manos, ¿no? Y un poco así. Ahora querría entrar a preguntarles, pues un poco como en el tema de la charla sobre mujeres escribiendo hoy, ¿qué les parece la etiqueta literatura de mujeres? ¿Se sienten identificadas o se sienten, digamos, encasilladas con esta etiqueta? No sé. Yo como puse en el mensaje, me va a encantar enterarme qué es eso de literatura femenina o literatura de mujeres. Cuando publiqué mi primera novela, hace ya unos cuantos años, y yo, bueno, por ser la primera, era muy inexperta en esto de entrevistas y preguntas y qué sé yo, y una de mis primeras, la protagonista es una mujer y además está escrita en primera persona, en presente, o sea, es muy cercano el narrador a la mujer, y me preguntan si era literatura femenina. Y yo dije, bueno, no sé si me podés definir qué es literatura femenina o qué es literatura masculina. Y fue una duda que siempre me quedó. Me parece que es un rótulo, en mi caso me parece que es un rótulo innecesario, porque no es literatura escrita solo para mujeres o que todos los protagonistas sean solo mujeres, o sea que no sé, pero capaz que acá me entero de algunas buenas razones para que exista el rótulo. Yo creo que el problema es que lo que se considera literatura universal en realidad no es literatura universal, ¿no? Cuando hablamos de literatura parece que solo hablamos de la literatura escrita por hombres heterosexuales blancos, ¿no? Y eso está muy lejos de ser universal, ¿no? Y claro, ahora reclamar que la literatura que escriben las mujeres también es universal, pues claro, a ese hombre heterosexual blanco no le termina de gustar mucho porque le va a robar su universalidad, la exclusividad de la universalidad, ¿no? Y yo creo que esa es la lucha de poder, que por un lado, y el conflicto que se crea, ¿no? Que por un lado hay que reivindicar la figura de la mujer en la literatura, pero no hace falta llamarla literatura femenina o literatura para mujeres, ¿no? Solo porque en algunas mujeres escriben literatura con personajes femeninos o reivindicando ciertos aspectos del feminismo, pero no todas, y no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, según esa regla de tres podríamos decir que Ana Karenina es literatura femenina y la escribió un señor, ¿no? Yo creo que hay un problema. O Madame Bovary, o 5 horas con Mario, o miles de historias de mujeres escritas por hombres, ¿no? Pues las mujeres hacen lo mismo, escriben historias de mujeres y escriben historias de hombres. Las etiquetas siempre son un poco problemáticas, ¿no? Porque limitan. Y si la literatura o el arte es para
para romper barreras y traspasar límites, ¿no? Porque si no, es aburrido. Pero tal vez sí sucede que, por ejemplo, en mi libro hay hombres que les ha gustado, hay hombres que no les ha gustado, pero hasta los que les ha gustado mucho dicen, es que sí, es muy rico todo ese mundo interior, aunque no sucede nada, ¿no? Como que el hombre necesita más de mucha acción. Y sí suceden cosas, hay tráfico de drogas, pero hay quienes mueren, hay quienes salen heridos casi de muerte, pero en fin, casi todo lo que sucede es interior, es una transformación interior de los personajes. Y creo que en ese sentido las mujeres es una virtud femenina de meterse tan adentro del alma humana, que es una virtud femenina que existe dentro de algunos hombres, como mencionaste, Ana Karenina, como Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos hombres que lo hacen muy bien también. Claro, Creo que es algo exclusivamente femenino. Yo creo que hay hombres que un buen escritor tiene que saber meterse dentro de la alma humana, sea hombre o mujer. La cualidad femenina o masculina pueden existir tanto dentro de un hombre como dentro Como una mujer, claro. No somos una sola cosa, somos tan complejos, ¿no? Sí. Por eso que las etiquetas son tan limitantes, ¿no? Son muy limitantes también, lo creo, sí. Yo lo veo más, sí. No, perdona, sigue, Pame. Yo lo veo más como, sí, quizás como una categoría, pero que se crea en un área de estudio para un grupo de personas que fueron marginadas. O sea, las mujeres fuimos marginadas y no fuimos reconocidas en un momento. Que como decía Tatiana, o sea, la literatura era del hombre blanco. Y que yo creo que la literatura femenina pues explora a través de los escritos las vidas de nosotras como mujeres en estos espacios o en esta falta de equidad, ¿no? De que se nos escuche o que se nos dé algún tipo de reconocimiento. Por ejemplo, también hay literatura, pienso yo, que afroamericana, donde se tratan temas de las personas de color, y la literatura ahora de las personas que son homosexuales, LGTB también. O sea, son diferentes. Sí, pero hay un problema con eso también. Perdona que te interrumpa, pero me toca porque el proyecto que estoy escribiendo ahora, bueno, me lo clasifican como LGTB o transgénero, ¿no? Porque toca el tema de la transexualidad, del transgénero, de la homosexualidad, o sea, son historias de amor, y la intersexualidad también, que está muy oculta, y hablando con un editor el otro día me decía, y yo diciendo, bueno, ¿y esto dónde se podría publicar? Y me manda directamente, me dan nombre de una editorial específica de temas LGTBI. Entonces, al final el libro trata los temas universales de la literatura y de la vida, o sea, habla de la muerte y habla del amor, por qué explora el género, por qué es temática LGTB, porque las personajes sean personas LGTBI, ¿no? O sea, al final el amor y la muerte pues es un tema universal, ¿no? ¿Por qué tiene que estar en una editorial específica? Es que entonces, ¿para qué? Es lo que yo pienso, ¿no? Es lo de literatura femenina de mujeres. Hay editoriales que se dedican solo a publicar mujeres, que está muy bien y que hacen una labor importantísima de visibilidad. El problema es que el resto de editoriales no publiquen tantas mujeres, no publiquen temática LGTB, ¿no? Y que vas a ver una película y porque el detective es homosexual ya es una película LGTB, ¿no? Es una película policíaca. ¿Qué más da con quién se acueste el detective, ¿no? Y al final creo que se pierde, ¿no? Y no tiene, o sea, la reivindicación y la temática acaba perdida, porque al final si solo va a ir a una editorial LGTBI y solo lo va a leer un público LGTBI, pues qué reivindicación estamos haciendo, ¿no? Si no lo va a leer nadie más. Y creo que ahí está el truco, y lo mismo con la literatura femenina, que a mí no me gusta llamarla así,
está muy bien que se retomen las vidas de estas mujeres que han sido olvidadas, que desde luego yo las estoy leyendo ahora porque en el colegio a mí nadie me dijo quién era Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf, ya no te digo Hannah Caro o María Lejárraga, no, te estoy diciendo Virginia Woolf. O sea, nadie me habló de Virginia Woolf cuando yo estaba en el instituto. Y es fundamental reivindicar la vida de estas mujeres, pero hay que intentar hacerlo desde la universalidad y desde un discurso más amplio y yo creo que llamarlo literatura femenina o literatura de mujeres, pues en el fondo le quita la universalidad, ¿no? La conclusión es que se crearon estas etiquetas para reivindicar como la exclusión, pero las etiquetas terminan siendo excluyentes. O le podemos poner etiquetas también a lo demás y llamar literatura de hombres. Literatura masculina, claro. Podemos llamar a Paul Auster y a Hemingway literatura masculina. Entonces nosotros podemos ser literatura femenina, pero si ellos son literatura y nosotros literatura femenina, pues no sé, no me parece muy igualitario eso. Sí. Pensando en algo que Paloma dijo sobre, cuando estabas respondiendo la pregunta sobre de pronto que por ser mujer podías tener mayor afinidad con la parte interna del personaje, pues que Tatiana de una vez dijo pues que no necesariamente estaba de acuerdo. Esta pregunta me gustaría hacerla ahora. ¿Alguna vez han pensado que por ser mujeres no pueden abordar algún tema al escribir, o al contrario, que por ser mujeres escritoras tienen mayor autoridad para escribir sobre algún tema? Bueno, yo creo que eso de los temas va en la experiencia, ¿no? En el acervo vivido de cada uno, en lo que uno se puede sentir cómodo escribiendo o no. No, tampoco no comparto eso de que la mujer tenga una visión, una mejor visión del interno. Eso dependerá, ¿no? De cada hombre, de cada mujer. Yo en mis novelas, bueno, como te dije, en la primera la protagonista era una mujer y por eso mismo quise que en la segunda el protagonista fuera un hombre. Y estuvo centrado, está bien que fui un poco mala con él a veces, con el personaje, pero bueno, hay muchos hombres que les gustó, que entendieron de cómo venía la cosa, ¿no? Que había a veces un poco de burla, o, bueno, ciertas actitudes que él tenía. No podía evitar yo ser quien era, ¿no? La escritora. Pero creo que sí, que todo depende un poco de la vida que ha llevado cada uno, la gente con la que te has cruzado, y bueno, eso es lo que te da el acervo para escribir. Puede ser temas femeninos, masculinos, no sé. Yo lo quisiera aclarar que no, yo creo que dentro de cada mujer y de cada hombre existe la cualidad femenina y la cualidad masculina. Claro, eso es innegable, todos tenemos, ¿no? O sea, yo como mujer puedo de repente actuar como el peor de los machos, lo he hecho. Yo también. Claro, está dentro de nosotros. Todo eso está dentro de nosotros, y creo que como autoras y como autores tenemos esos instrumentos para llegar a todas esas partes, ¿no? Dentro de nosotros mismas, dentro de la naturaleza humana, para escribir de condiciones humanas, ¿no? Idealmente, ¿no? Yo pienso igual, yo creo que cada escritor, sea hombre o sea mujer, puede escribir de lo que sea. Todo depende de su habilidad para ponerlo en papel, de su sensibilidad también. E inclusive no sé si tanto tenga que ver que se haya pasado, ¿verdad? Por X o Y experiencia. Hace poco leí a una muchacha jovencita que nunca ha parido y ha escrito una historia sobre el aborto que se te paraban los pelos, ¿no? Y con una sensibilidad y una emoción que tú pensabas, pues mira, pues sí, pasó por la experiencia y no, y es una chica jovencitísima, ¿no? Así que yo creo que todos tenemos la habilidad, ¿no? Y también se puede desarrollar.
Hombre, la capacidad de ponerte en el otro, es que si no, no podríamos, pues no sé, escribir sobre el asesinato, ¿no? Te vamos a matar a alguien, ¿no? Para escribir una novela de una novela negra. O no sé, yo ahora el último relato que estoy trabajando es un relato erótico homosexual de 2 hombres. O sea, nada que ver conmigo, pero al final es amor, ¿no? O sea, es una persona amando a otra y eso pues no me parece... Hombre, tienes que echarle un poco de imaginación, claro, porque no sabes en realidad cómo es, ¿no? Pero te lo puedes imaginar y en el fondo lo que importa, que lo que quieres transmitir, que es una atmósfera, unos sentimientos, una emoción, que es lo que quieres que le llegue al lector, pues es lo mismo, ¿no? No hay Cuando diferencia. escribes con la voz de un chico, bueno, claro, todos hemos sido niñas y niños, pero hace mucho tiempo, o sea, hay que meterse dentro de ese niño, de esa niña, para escribir con esa voz, ¿no? Ahora me gustaría preguntarles, desde su experiencia, ¿se han sentido alguna vez en desventaja en el mundo literario por el hecho de ser mujeres escritoras? Salud. Ha hecho para estornudar la pregunta. No, yo no diría de mi experiencia personal, pero siempre me llamaba mucho la atención, en Uruguay por lo menos, los jurados eran casi todos hombres, los jurados de los concursos, y los ganadores eran casi todos hombres. O sea, que era como una proporción de 10-1, cuando es sabido que las mujeres escriben mucho más, las mujeres leen más, compran más libros por lo menos. Sí. Entonces ahí ya me parecía que sí, que en ciertos premios, sobre todo, más patriarcales, quizás más tradicionales, siempre era la lista de ganadores y casi todos hombres. Creo que hasta el día de hoy, en esa editorial que estoy pensando, hasta el día de hoy sigue siendo así. Pero en mi actividad personal, no. No, nunca sentí que me jugaran en contra, al contrario. Yo he tenido muy buenas experiencias. Así que. Yo sí me he topado con... Vamos, yo creo que sí me afecta ser mujer para mi profesión y para todo, vamos. Me he topado con editores machistas, con comentarios machistas, con personas que me han dicho que, pues lo que les comentaba a Silvia antes de empezar la charla, que me han llegado a decir, pues yo en mi biografía pongo que yo soy escritora y ama de casa, madre y ama de casa, ese es mi trabajo. Y me han llegado a decir que ponga otra cosa porque eso queda mal, ¿no? Perdona, te digo yo que queda mal lo que tú haces, pues si te parece mal, allá tú, ¿no? Es tu problema, no el mío. Y ese tipo de cosas me la he encontrado muchísimas veces, ¿eh? Bastante. Y sí, y a la vista está que se publica mucho menos escrito por mujeres, los escaparates están llenos de... Como vas a una librería específica y está lleno del discurso heteropatriarcal por todas partes, ¿no? Iba a decir everywhere, pero esto está en español. Todas partes, ¿no? Yo lo veo y sí, hasta en el mismo trato lo percibo. A mí no me habla un hombre como le habla a otro hombre, no todos, ¿no? Pero me he encontrado que se dirigen a ti con paternalismo, te están haciendo un favor o estás reivindicando, oye, pues no me gusta esto del libro o no me gusta cómo ha quedado esto, y como si le hablaras a la pared, ¿no? Eres una loca pesada y sin embargo se lo dice lo mismo un hombre y le escucha, ¿no? Eso me ha pasado. O sea que sí, yo sí lo veo difícil, sí lo veo complicado. Cobra más Si eres mujer, está siendo histérica. Claro. Ahora, yo el problema que veo no es tanto como mujer, sino como mujer mayor. Ah, bueno, ya a partir de los 40 olvida y vámonos. Porque, claro, las autoras que interesan tienen 38, 40 lo mucho, ¿no? Y eso es en todos lados. Bueno, ¿y tú que has sido actriz? Y
las actrices a partir de los 40 desaparecen. Y una mujer escribe una obra de teatro para un papel, para una una mujer de 45, de 48, de 57, y ponen a una actriz de 38. La que con maquillada. Que ya no tiene 20, pero que tenga 40, no. Yo como, por ejemplo, lectora, a mí como lectora me interesaría una literatura de mujeres mayores que yo, que me enseñen de su experiencia, o mujeres de mi edad que me pueda yo identificar. O como autora quisiera saber que hay un camino que para mí, que hay un interés en leer lo que yo escribo. Y me sorprende mucho que hay tanto movimiento, tanta conciencia que se ha hecho de discriminación hacia la mujer, de discriminación racial, y sin embargo el problema de la edad no se ha tocado. Si pasas de los 55, eres discriminada, ¿no? Ese es el problema que yo encuentro ahora. Fantástica respuesta. Y he visto mucho en la discusión en Twitter entre los escritores, pues aquí habla inglesa, sobre todo una escritora que ahorita no recuerdo su nombre, que ella escribe mucho los premios de literatura o las becas literarias. Ella pone porque siempre son hasta cierta edad, cuando muchas, y ella específicamente pone el caso de mujeres, muchas mujeres no pueden escribir antes de los 40 porque han tenido que tener personas a su cargo, porque han sido madres o atendiendo mayores, y no pueden escribir sino a partir de los 40, pero los premios y estas becas pues un poco las excluyen por la edad, o sea, entra un poco como ambas cosas, la parte de ser mujer y la parte de la edad. Sí, no ser mujer joven, tal vez porque uno no es un producto, no puede ser vendido como un producto sexy. Eso está claro. Ese es otro, el cuerpo de la mujer, ¿no? Como un hombre con canas es un señor interesante y una señora con canas es una bruja. Bueno, ¿sabes qué? Hombre, para mí está divina, a mí me encanta. Yo estoy liberada, ya yo me liberé. Pami, cuéntanos tu experiencia. A mí, a nosotros de jóvenes, a mí, mis amigas, nos interesaban mucho las brujas. Ahora, ¿quién lee a Simone de Beauvoir? ¿No? No, pero no creas, hay un resurgimiento sí. en el interés, hay un resurgimiento grande en el interés por la bruja, por la brujería, por lo que realmente... Por la sabiduría de la mujer mayor, ¿no? Hubo un artículo hace poco en el Guardian de un concurso literario para mujeres, creo que está Evaristo. Bernardine Evaristo, la que ganó el Booker International el año pasado. Que estaba muy molesta. Perdón, el Booker Prize, no el International, el Booker Prize. Ella escribe en inglés. Ajá. Bernardine Evaristo, la primera mujer negra en ganar el premio Booker International Prize. Y dijo que estaba muy decepcionada de ver que el único libro, que la única concursante de edad era Dawn French, que tiene 63 años. O sea que realmente ahora en un tiempo en que las personas viven hasta los 100, ¿no? Mucho. Quiere decir que la mitad de tu vida que te tienes que dedicar a tejer chambritas. Bueno, Pami, me gustaría escuchar tu experiencia. Bueno, yo la verdad que sí entiendo que hay discrimen contra la mujer, hay machismo dentro de la literatura. Hay lo que llamamos mansplaining, ¿verdad? Que uno comienza a hablar y viene este hombre y termina la oración o te corrige. Pero la verdad es que en el ámbito literario yo no lo he vivido, quizás porque empecé hace poco, ¿no? A publicar en el 2016 y no, o sea, no lo he vivido tanto. Lo que sí es quizás, pienso que
que como Paloma, por tener canas. Y también, pues pienso que también un poco por ser puertorriqueña, pues por nuestra situación, ¿no? De que somos y no somos, hablamos español, pero somos parte de Estados Unidos y es como que quizás no tenemos ahí un sitial muy claro, ¿no? Dentro de lo que es la literatura hispanoamericana, pienso yo. No sé. Creo que todas tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas. No estoy tan convencida de que la edad sea un obstáculo, porque bueno, tengo una de mis amigas que empezó conmigo y tiene mi edad y está triunfando a nivel internacional, y en ese caso su edad la verdad que no pesa para nada. Y por otro lado también pienso, bueno, si todos vamos a vivir hasta los 100, está bien que los que tengan 20 y 30 tengan su oportunidad, no tengan que esperar hasta esa edad. Con el tema del mansplaining es interesante eso que dice Pami. Quizás porque yo siempre en mi trabajo estuve siempre trabajando con hombres y no recibí ese trato. Entonces, bueno, depende un poco de la situación particular de cada una, ¿no? Y en la literatura menos. En la literatura, creo que si alguien me habló mal, como decía Tatiana, bueno, sería alguien que también le hubiera hablado mal a un hombre, quiero decir, no es que no haya tenido destratos, pero no sentí que eran porque yo era mujer o porque yo tenía cierta característica. Yo sí he sentido que me han, o sea, más que hablarme mal, que me han ninguneado por ser mujer, ¿no? O sea, que mi opinión no se ha escuchado y ha venido un hombre por detrás a decir otra y a callarte, ¿no? El otro día aquí en Madrid que estuve en una charla de unas dramaturgas feministas y llega el turno de preguntas, alguien tiene una pregunta y bueno, sale un señor blanco, heterosexual, 60 y pico años, por supuesto no iba a hacer ninguna pregunta, lo que iba a decir es que el feminismo no era necesario, que hizo 2 intervenciones y se comió todo el turno de preguntas, con lo cual los demás nos quedamos con nuestra pregunta en la boca y se acabó la charla, ¿no? O sea, que al final dice, me parece estupendo que dé usted su opinión, pero que usted considere que tiene derecho a ser el único que habla, habiendo aquí 15 personas, la mayoría mujeres, que hemos venido a una charla feminista con unas dramaturgas y que tenemos preguntas que hacerle, es que me alucina. O sea, me deja sin palabras, vamos. Me fui con mi pregunta en la boca y este señor, me tuve que tragar el discurso de este señor del feminismo no hace falta, porque no sé cuánto, no sé qué, porque que lo que quería era oírse a sí mismo, ¿no? Y que todos ahí, bueno, así nos dejó. Eso pasa todos los días. Ahora me gustaría hacerles otra pregunta sobre, en los últimos 10 años, ha surgido un gran interés por los libros escritos por mujeres. Los lectores buscan leer a las mujeres escritoras y por ende las editoriales están publicando más mujeres. La disparidad todavía está, pero sí se ha incrementado el número. Y también se están rescatando, como alguna lo mencionó antes, Tatiana lo mencionó antes, que se están rescatando mujeres escritoras que que escriben increíble, pero que en su momento no llegaron a tener ninguna popularidad y pues que ahora la están teniendo. Entonces, no sé, ¿qué creen ustedes que ha despertado este interés? ¿Por qué creen que ha surgido este interés en la literatura escrita por mujeres? Hombre, yo creo que la lucha feminista, ¿no? La reivindicación que están haciendo los grupos feministas de estas figuras olvidadas, marginadas, mujeres que escribían con el nombre de su marido y firmaba el marido anónimo. Y bueno, hay miles de historias, ¿no? Ocultadas, pues no sé muy bien por qué. Pero que en la lucha feminista, ¿no? Yo creo que es la que está haciendo esa labor de reivindicar estas figuras. Es curioso, es difícil realmente, no te podría decir, pero sí es muy evidente que hay voces femeninas, voces de mujeres surgiendo en Latinoamérica increíblemente fuertes. Está esta mujer, no me acuerdo de su nombre, su apellido es Suez, que escribió El País del Diablo, que ganó en 2020 el Rómulo Gallegos. Es una escritora maravillosa. De México,
mujeres jóvenes. Hay un montón de nuevas escritoras con unas voces fuertísimas. Sí, se habla ahora del nuevo boom iberoamericano, ¿no? Que es de mujeres. Es de mujeres cuando el boom latinoamericano no había ni una sola mujer. Han querido poner a Elena Garro dentro del boom latinoamericano. Claro, no se las incluyó, ¿no? No era del boom. No, pero en esa época sí se hablaba, las mandarían callar. No sé. Sí, esa era una época muy machista en Latinoamérica, en los años 60. Sí, pero es curioso que el nuevo boom, ¿no?, que está viendo son casi todo mujeres, ¿no? Unas voces. Bueno, porque yo creo que va un poco de la mano de lo que tú decías. Es la lucha feminista, las reivindicaciones que no han parado nunca, porque quiero decir, en los años 60 era por la libertad sexual o por lo que fuera, sus reivindicaciones nunca han parado. Ahora hay un pico con el Me Too, bueno, con la denuncia, con las mejores posibilidades de hacer denuncias, pero creo que eso nunca, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, no, en adelante, no ha parado, y que por fin se está reconociendo también en el ámbito de la pintura, que las mujeres pintoras nunca llegaban a poder exponer o a mostrar el trabajo que hacían porque eran sistemáticamente ignoradas. Bueno, lo mismo con las escritoras. Y creo que ahora se está dando, como consecuencia de ese largo proceso, se les está dando un lugar. Claro, en estos momentos estamos pasando por una magnífica época para ser mujer en el arte, así como dice Ana, no solamente escritora, sino en cualquier otro arte, precisamente por la ola feminista que como efecto mariposa está causando un gran interés en el trabajo artístico de las mujeres. No sé si Pami quiere comentar algo. Bueno, yo pienso que sí, el boom del Me Too, de todo el movimiento feminista, está trayendo nuevamente, ¿no?, a todas estas mujeres que no fueron reconocidas cuando escribían, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, que estamos hablando del siglo XVII. Y Anais Nin, la propia Virginia Woolf, la que escribió en defensa de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft, que eso fue en el 1792. Y ahora pues todo ahí está surgiendo, ¿no?, un interés por darle, por reconocer, ¿no?, y por releer, que como decía Tatiana, o sea, nosotras quizás no nos criamos leyendo a mujeres, sino que lo que había era literatura para hombres. Así que las hermanas Brown, que firmaban con nombres de hombres para publicar. Así que sí, yo entiendo que ahora es un buen momento, ¿no? Hay muchas también voces jóvenes. A mí me gusta mucho la ecuatoriana Mónica Ojeda, que acaba de publicar Las Voladoras. Irene Vallejo, que publicó El infinito en un junco, que es un ensayo. Y yo creo que nada, estamos teniendo voz ahora. Pienso que es un buen momento. Me parece interesante que hayas nombrado a la escritora Mary. ¿Me recuerdas el apellido? Es que tiene un apellido complicado. Sí, Wollstonecraft. Ok, es interesante que la menciones a ella, porque no sé si sabes, pues porque sé que vives en Puerto Rico, pero el año pasado hubo una polémica inmensa aquí en el Reino Unido porque un grupo de personas durante 10 años hicieron una campaña para hacerle una escultura para celebrar su trabajo como feminista, para celebrar su trabajo, y cuando salió la escultura es de una mujer con el cuerpo ideal y desnuda. Entonces la polémica era, ¿qué tiene que ver esta escritora feminista con este ideal del cuerpo de la mujer? Y todavía es polémico porque muchísima gente
le causó fue rabia, en lugar de causar alegría que la estuvieran celebrando. Mucha gente sintió que la estaban era ofendiendo, decían, ¿qué diría ella si vieran esta escultura que hicieron en su nombre? Se las voy a mandar porque de verdad Sería es interesante que la sería vean. interesante saber cuál fue la idea del escultor, qué fue lo que él quiso mostrar. Su ideal femenino. Da por hecho que era un escultor, porque no Sí, puede ser una mujer. era una mujer la escultora. era ¿Tú una lo leíste, Tatiana? No, no tengo ni idea, no lo Sí, sabía. era una mujer, la escultora era precisamente una mujer. Entonces de hecho todavía continúa porque esto acaba de ocurrir, esto fue en los últimos 6 meses. Entonces, Por eso que, no es, que es mejor época que antes para escribir, pero todavía no estamos en igualdad, ¿no? No estamos en igualdad, todavía queda. Pero pienso que estamos siendo, o sea, que estamos siendo escuchadas, ¿no? Y todavía entiendo que hay un largo camino por recorrer, pero pienso que sí, que todo se va moviendo, ¿no? En algún momento, ¿no? Que haya esa igualdad. Voy a compartir aquí en el chat de Facebook el link a la escultura y a la polémica para que las personas que estén viendo el video lo lean y se enteren y pues saquen sus propias conclusiones. Entonces voy a hacerles una última pregunta ya para cerrar. Y la pregunta es... ya. La última pregunta ya para cerrar. ¿Qué esperaban al principio cuando empezaron a escribir y ahora después de varios años escribiendo, qué esperan de la escritura hoy? Pues yo no espero nada, ni esperaba nada cuando empecé, ni espero nada ahora. Para mí como he dicho, es terapéutico, es algo catártico. Yo saco lo que tengo dentro, me cura, escribir, me sana y me gusta conectar con la gente, eso sí. Desde que antes de publicar, pues no pensaba que lo que yo hacía pudiera aportarle nada a nadie. Y después de publicar sí que me gusta que te escribe gente, oye, me ha encantado esta historia, me ha recordado muchísimo, he conectado un montón con tal relato. Eso sí, me gusta mucho conectar con el lector, ¿no? Saber que lo que tú estás haciendo, que lo que sale de algo tan profundo tuyo, porque al final es un proceso, ¿no? Muy íntimo, ¿no? Sacas fuera cosas que son parte de ti y que a otra persona le llegue y le conecte y le toque, eso es lo que me parece más bonito, ¿no? De la literatura y más que eso no espero mucho más porque de esto ya sabemos que vivir es muy difícil o ganar algo, ¿no? Así que eso ya es suficiente. Bueno, yo diría, como yo me defino como muy hedonista, lo primero que espero y lo primero que me da la literatura es placer, porque antes era el placer de leer y luego fue el placer de escribir, porque en realidad como yo no me lo propuse, llegué casi sin darme cuenta. Cuando quise darme cuenta que estaba escribiendo una novela, no me lo había propuesto. Y el placer de sentir que los personajes van creciendo, que van sucediendo cosas y que después decís, ¿y esto lo escribí yo? ¿Y por qué se me ocurrió poner esto? Entonces cuando empezás en esa especie de trance, que en realidad es 90% de transpiración y 10% de inspiración, es sumamente placentero. Y también rescato lo que dice Tatiana, la palabra catarsis, porque para mí también es una catarsis, es sacar cosas que quizás tenemos dentro y las sacamos en diversas formas y coloridos, y conectar con los demás, por supuesto, sí. Pero bueno, ahí ya vuelvo al hedonismo, al placer de saber que lo nuestro, lo que hemos hecho, llegaba a alguien y de compartir. Así que bueno, si no, dinero y fama ya no espero, así que con que me dé sí, unos momentos de placer, ya con eso estoy conforme. Yo espero que surja una historia en mí con la fuerza que surgió la historia de redención,
Y eso es lo que espero de mí, ¿no? Y lo que espero de mi trabajo en el mundo es pues que haya unos cuantos lectores que me lean y que se conecten con lo que escribí, que descubran los símbolos que sé que están ahí y algunos que no sé que están ahí, que pueda mi libro vivir en algunos lectores, aunque sea unos cuantos, ¿no? Solamente. Pues yo también, nada, como Tatiana y como Ana, por el placer, porque es algo que me mueve, porque fluye, porque me encanta, porque es como, para mí es como respirar, o sea, yo necesito escribir y sacármelo, ¿no? También pienso que es mirar, ¿verdad? Mirarme adentro. Yo cuando creo los personajes me pongo en el zapato de otras personas, investigo para poder sentir lo que sienten esos personajes. Yo creo que también es crecimiento, ¿no? Es crecimiento como ser humano el poder meterte en los zapatos de otros y no necesariamente juzgar a las otras personas, sino ver el otro lado, crear ese personaje que no es malo, 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 ni bueno, 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 ¿no? Que está ahí en ese punto medio. Así que nada, para mí es una necesidad y algo que necesito hacer. Bueno, gracias a todas por esta charla, por sus respuestas tan generosas, por la discusión que se creó, de verdad, muy excelente todo lo que hemos discutido hoy. Las quiero invitar ahora a que nos muestren sus libros o algún libro que tengan ahí a la mano para que los que nos estén viendo puedan ver, aunque sea visualmente, el trabajo de ustedes. Está una que tiene la protagonista femenina, acá está el publicado en Londres, el de Navegantes, El ojo de la cultura. Yo este es mi último libro, Hiperrealismo y otros cuentos, editorial Maluma, pero bueno, en Amazon se encuentra también. Esta es mi novela Redención, publicado por Victorina Press. Lo pueden encontrar en la página web de Victorina Press y también en Amazon o Waterstones, en fin, librerías en UK. Esa es otra ventaja que tenemos en esta época también, ¿no? La que podamos llegar a mucha más gente, que antes era solo en nuestra aldea, ¿no? La publicación llegaba solamente en nuestra área y ahora, gracias a Internet, podemos llegar al mundo. Este es el mío, Historias para leer con T, publicado por Ediciones El Ojo de la Cultura y se encuentra en Amazon. Gracias. Ahora sí, Paloma, discúlpame por interrumpir. No, lo que les quería decir es que este año en septiembre sale la traducción al inglés. Maravilloso. Con el título de Haruto Woman. También publicado por Victorina Press y pues estarán enterando por las redes en su momento. Bueno, nuevamente a Tatiana Beca, Ana Vidal, Paloma Sosaya, Pami Rojas, muchísimas gracias por esta discusión, por esta charla tan increíble. Y ahora pues le doy la palabra a Enrique para que despida el evento. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias, Silvia. Un gusto. Encantada. Gracias, Silvia. Gracias, Tatiana Beca, Ana Vidal, Pami Rojas, Paloma Sosaya, por haber participado en este interesante debate que nos llevó alrededor de una hora hablando de mujeres escribiendo hoy. Y bueno, y a todos ustedes, los habituales seguidores del Ojo de la Cultura, les recuerdo que la semana que viene estamos de nuevo en nuestro formato habitual de media hora con entrevistas y con poesía aquí en ZTR Radio. Hasta la semana próxima. El Ojo de la Cultura.
La voz y la imagen de los artistas hispanoamericanos en el mundo. Con la conducción de Enrique Sátara.